Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, fiesta de Santa María Magdalena. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 y desde 11 hasta 18. En aquel tiempo, el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen: «Mujer, ¿por qué lloras?» María responde: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué llores? ¿A quién buscas?» Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuni», que significa maestro. Le dice Jesús: «Déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: «He visto al Señor y me ha dicho esto». Palabra del Señor. El texto es maravilloso. No cabe duda a nivel histórico que fue precisamente a las mujeres y entre ellas primariamente a María Magdalena que se presentó, se reveló Jesús resucitado. Este detalle nadie lo pone en duda, porque si hubieran tenido que inventar algo, habrían inventado algo totalmente diferente. Imagínense que para la validez del testimonio en el proceso antiguo en Israel hacían falta dos testigos, pero tenían que ser varones. Si uno de los dos, ni hablar de las dos, eran mujeres, no tenía ningún valor su testimonio. Imagínense que los discípulos ya tenían que anunciar que un muerto y un muerto crucificado, considerada la muerte de los malditos de Dios, había resucitado. Imagínense si como testigos se hubieran inventado que la primera había sido una mujer que anteriormente había sido poseída por 7 demonios. No cabe duda que hay un nivel histórico en el substrato de este texto. Pero como siempre, el evangelista Juan tiene una gran capacidad de leer en los detalles también un valor simbólico que utiliza para dar una catequesis. Así que cuando todavía es oscuro, estamos a la madrugada, la primera hora del día, que pero todavía es de noche. Oscuro, ¿por qué? Porque todavía no se han encontrado los discípulos, tampoco las mujeres, con el Señor Jesús. Y cuando falta Jesús, que es la luz, de manera especial subraya esto el Evangelio de San Juan, estamos a oscura. Bueno, María va al sepulcro, ahí se queda llorando, ve dentro del sepulcro a dos ángeles vestidos de blanco. A ella no le cambia nada. ¿Por qué? Porque cuando una persona está realmente en el dolor por la muerte de una persona querida, ni siquiera la visión de los ángeles puede consolarte. A mí lo que me llama la atención es que estos ángeles le ponen una pregunta aparentemente tonta. Le pregunta: ¿por qué lloras? Imagínate cómo se puede pedir a una persona que está llorando enfrente a un sepulcro: ¿por qué lloras? ¿Quién sano de mente iría a un cementerio
a preguntar a una persona que está llorando sobre una tumba por qué lloras. Y más aún, sobre una tumba, un sepulcro aparentemente profanado. Evidentemente però, atrás de esta pregunta hay una alusión. Jesús mismo vuelve a ponerle la misma pregunta, aunque Jesús añade algo que ya pone María en la dirección y revela que ha entendido el Señor Jesús mucho más, no solamente porque lloras, sino a quién buscas. Esta pregunta recuerda la primera pregunta que Jesús había puesto a los dos primeros discípulos, Andrés y al otro que se había quedado anónimo, cuando abandonando a Juan el Bautista lo estaban siguiendo. Jesús le había preguntado ¿qué buscan? Ahora la pregunta Jesús vuelve a ponerla, pero de manera más personalizada. No es a qué buscan, sino a quién buscas. Ya hemos pasado de buscar algo a buscar a una persona, Jesús. Aquí la traducción es fea, dice que María dio una media vuelta, texto griego dice que se voltó. Aquí dice media vuelta para casi justificar que no reconoció al Señor Jesús. Realmente no lo reconoció. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado tiene su propio cuerpo, pero transfigurado. Quiere decir que el Señor resucitado no podemos verlo, encontrarlo, reconocerlo como cuando era físicamente en este mundo antes que su muerte. La misma Magdalena, los mismos discípulos. ¿Por qué? Porque su cuerpo, por medio de la resurrección, había sido transfigurado. Y pero ella lo confunde con el jardinero. Pensamos a qué gran simbología. Se está hablando de un jardín dentro del cual hay un hombre, el hombre verdadero. Pilato había dicho, aquí tienen el hombre, y una mujer, un jardín con un hombre, un varón y una mujer. Nos recuerda muchísimo el jardín primordial, el Edén, dentro del cual Dios había puesto a Adán y Eva. El evangelista nos está comentando, nos está diciendo que por medio de la muerte y resurrección de Jesús, Dios pone nuevamente mano a la creación. No crea algo nuevo, sino que lo regenera. Jesús es el esposo. María Magdalena ya no es María Magdalena simplemente, es símbolo, metáfora de la iglesia que es esposa de Cristo. Los pies de la cruz, María representaba el Antiguo Testamento, el pueblo que dio el nacimiento a Jesús. María ahora es la esposa, el Nuevo Testamento. Bueno, le pone la pregunta y Jesús la llama por nombre María. Unos pocos capítulos antes, en este mismo Evangelio, Jesús había dicho, yo soy el buen pastor, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco a mi oveja. Ahora María es la oveja que reconoce la voz de Jesús, de su pastor. Jesús la llama por nombre, para él no es una discípula cualquiera. Ninguno de nosotros, por Dios, somos gente cualquiera. Cada uno somos nosotros, sus hijos queridos, con nombre, con un rostro que no se puede repetir. Somos pedazos únicos en la historia de la humanidad y de Dios mismo. Y por eso, cuando se siente llamada por nombre, reconociendo la voz de Jesús, lo reconoce, Rabbuni. Y Jesús termina diciéndole algo muy oscuro, ni siquiera los biblistas logran explicarlo precisamente, déjame ir al Padre, no tocarme. Es una, digamos, forma bastante complicada en su expresión literaria, pero al final quiere decir una cosa muy sencilla. Si antes Jesús se podía tocarlo, abrazarlo, era físicamente entre nosotros, ahora ya no se puede. Esto no significa que el encuentro sea menos verdadero, todo lo contrario, pero la forma de relacionarnos con Él ya no es la con la cual nos relacionamos con la gente física que nos rodean, sino precisamente una forma más espiritual, donde espiritual no significa
más evanescente, significa a otro nivel, a un nivel más profundo y precisamente por eso también más auténtico. Por eso encarga a María de ir a anunciar su resurrección a los discípulos y María no pierde tiempo en cumplir con su misión. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hay una canción muy bonita, Alma Misionera, que dice: llévame donde hace falta la esperanza, donde falta la esperanza, simplemente por no saber de ti. Nosotros también, como María Magdalena, vamos corriendo a llevar la buena noticia a los hombres y a las mujeres del día de hoy.